Más que sigamos un día. Vamos a abrir en Hechos 1. Amén, hermanos. En Hechos 1. Del 1 al 11 vamos a estar leyendo. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo, Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Amén. Estén ahí, mis hermanos. Oremos antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora que nos permite, Señor, estar aquí reunidos para hablar de ti, Señor, compartir de ti, Padre, y hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, Padre. Hablar de que ha subido al trono, está sentado a tu diestra, Padre, Señor, y está intercediendo por tus hijos que ahora estamos acá, Padre. Gracias, Padre, por esa promesa. Gracias por Cristo, que también hizo la promesa de subir al cielo para que el Espíritu Santo bajara a esta tierra y morara con nosotros y viviera en nuestros corazones, ya que somos templo del Espíritu Santo. Padre, te pido en esta hora que seas tú hablando, Señor, que seas tú, Padre, dando palabras, Señor, no sean palabras de hombres, que no sean conocimientos de hombres, sino que sea tu palabra, Señor, siendo expuesta de la manera que tú quieres que sea expuesta. Gracias te damos, Padre, en este día. Gracias por mis hermanos que están aquí. Que tú abras los oídos y los corazones, Padre, y que tu palabra sea recibida, Señor, para, Padre, saber siempre, Señor, de que tú estás con nosotros y que tú estás cuidándonos, que tu misericordia es grande, que tu voluntad es perfecta y que tu voluntad es lo que nuestros corazones deben anhelar siempre. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? El Señor les bendiga. El jueves antepasado comenzábamos, ¿verdad?, lo que era la Semana Santa y estuvimos compartiendo lo que fue la Santa Cena. ¿Cuántos estuvieron? Estuvimos compartiendo la Santa Cena, que el Señor le dice a sus discípulos: cuánto he anhelado
poder compartir con ustedes este momento y donde Él les enseña y pone ese mandamiento de que nosotros también debemos de hacerlo cuando nos reunamos, ¿verdad? Luego, el viernes, el pastor habló las 7 palabras que Cristo da en la cruz cuando está crucificado en ella. Fue de bendición. Y luego el domingo el pastor habló de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cuán importante es para nosotros los cristianos la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano fuera lo que nosotros hiciéramos. Prácticamente no estuviéramos haciendo nada. Pero porque el Padre lo resucitó entre los muertos, ¿qué estábamos cantando? Está en su trono. Está en su trono. El que está en el trono, a quien el Señor dijo, te sentarás a mi diestra y pondré por estrado tus enemigos en tus pies. ¿A quién el Padre dijo esas palabras? A Cristo Jesús. Así que Él está gobernando a la diestra del Padre. Y no solo gobernando, mis hermanos, está intercediendo por usted y por mí. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante es eso, mis hermanos, que lo tengamos en nuestra mente? Debe de estar en nuestra mente de que tenemos al sumo sacerdote a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, si no ya hubiéramos sido consumidos. Pero es por su gracia y su misericordia, por su gran bondad, por su infinitud, mis hermanos. Es que su misericordia es infinita para con nosotros. Pero, ¿verdad? Estamos acá para honrarlo a Él. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, así como lo es la crucifixión, la resurrección, lo que es la ascensión, mis hermanos. La ascensión de Cristo. A veces se nos pasa de largo y no entendemos cuán importante es la ascensión de Cristo. ¿Por qué es importante la ascensión para nosotros los cristianos? ¿Qué tan importante es ese hecho, mis hermanos? Es importante tanto como la crucifixión, tanto como la resurrección, tanto como la salvación de nosotros. Es importante la ascensión de Cristo. Porque así como Él ha subido a la diestra del Padre, también va a regresar por nosotros. Y es necesario que Él ascendiera para regresar de nuevo. Y va a regresar. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. ¿Cuántos creen en ello? Amén, mis hermanos. Esas son las promesas que guardamos en los corazones. Y esa es la paz que guarda nuestros corazones. Así que estemos en tribulación o estemos en angustia, tenemos la paz y tenemos la certeza de que el Hijo de Dios regresará por su iglesia. Y Él regresará, mis hermanos. Mi hermano hablaba de, leyendo, ¿verdad? Hechos 1, acerca de la ascensión. Vemos que Mateo termina su evangelio con la gran comisión. No habla de la ascensión. Mateo da, ¿verdad? Eso inspirado por el Espíritu Santo, esos últimos versículos, hablando de que vayamos a las naciones y prediquemos el evangelio y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Marcos habla un poquito acerca de la ascensión de Cristo. El evangelio de Marcos. Y el evangelio de Marcos en el capítulo 16 dice en el versículo 19, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Ellos comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Ese mensaje, mis hermanos, de la salvación eterna es incorruptible. Incorruptible. La salvación que Él da es perfecta porque procede del Padre para nosotros. Amén. Juan, en su último capítulo, no habla tampoco de la ascensión. Él solo dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran, mis hermanos, en detalle,
hablaba el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que si se escribieran, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Esa es la grandeza de nuestro Señor. A veces, ¿verdad?, pasamos de largo a Lucas, al historiador, al ayudante de Pablo, discípulo de Pablo. Pero cuán importantes son los escritos que el Señor da a Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Y Lucas, mis hermanos, no pasa por alto en su investigación la ascensión de Cristo. Cuán importante es eso. Lucas, en su capítulo 24, último del Evangelio, él dice, Jesús se despide de sus discípulos y él habla de esta forma. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Versículo 52. Ellos después de adorar a Jesús regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Ya no estaban tristes. Recuerden que Jesús venía diciéndoles de antemano de que Él sería llevado, que Él sería quitado de entre de ellos. Ellos se ponían tristes y le preguntaban al Señor que por qué. Pero en este versículo vemos que ellos ahora entienden que el Hijo de Dios debe de subir para ellos recibir el Espíritu Santo. Es necesario. Entonces ellos se van con gozo a esperar la promesa del Espíritu Santo. Y sabemos que llega en el Pentecostés. Ahora, Lucas no se queda solo ahí. Vuelve a hacer otro tratado a Teófilo en Hechos. Y en Hechos retoma, recuerden hermanos que los libros no fueron escritos en capítulos y versículos. Fue hecho después. Era un solo libro. Ok, sin versículos. Es bueno para nosotros porque podemos distinguirlos. Ahora, él comienza de esta forma en Hechos a Teófilo. En el primer relato, estimado Teófilo, el amado, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero quiere dejar claro acerca de la ascensión. Y en el versículo 2 él dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, pues de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y sigue narrando Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Cuán importante, mis hermanos. Versículo 4. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Versículo 5. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La ascensión. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús contestó contundentemente de esta forma. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Jesús no iba a decir cuándo iba de regresar. Por eso es que no tenemos ni minuto, ni hora, ni día, ni mes, ni año del regreso de Cristo. Puede ser en los próximos minutos. Debemos de estar preparados. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, aquí, ¿verdad? Podemos ver claramente cómo Lucas habla de ello. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes
al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Qué importante es esto, mis hermanos. Se está confirmando la ascensión y el regreso de Cristo. Hermanos, ¿qué esperanza es esa? Es la esperanza más grande que puede tener el creyente, el entender de que Cristo volverá por nosotros. Esa es una esperanza firme, dada por Dios con esos hombres que estaban ahí. Ahora, eran ángeles, ¿verdad? Enviados por Dios. Entonces, mis hermanos, veamos el concepto de la ascensión. R.C. Sproul lo explica de esta forma. Él dice, el concepto de la ascensión desde el periodo más antiguo en la literatura bíblica no solo es de subir a una colina o ascender a una ciudad o ascender al cielo, sino el ascender a un lugar particular por un propósito muy particular, y ese propósito particular es el ser coronado en el cielo como Rey de Reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Cristo, mis hermanos. Fue ascendido y ha sido se ha sentado a la diestra del Padre. Cuán dichosos somos nosotros que esto haya sucedido así, porque ahora entendemos. Y cuando hablamos del sumo sacerdote, entendemos lo que Cristo hace por nosotros. Mis hermanos, la ascensión es tan importante de entender. La ascensión de Jesucristo fue dicho de antemano. Mi hermano Mario leía el Salmo 68, ¿verdad? Y en el versículo 18 dice, tú has ascendido a lo alto. Este es David hablando, inspirado por el Espíritu Santo y apuntando a Cristo Jesús. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. Versículo, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. La palabra de Dios ya nos hablaba de esto. El rey David, inspirado, escribía estas palabras para que nosotros las podamos ver. Versículo 19 del mismo capítulo dice, bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga. El Dios que es nuestra salvación. El Dios de nuestra salvación. ¿Por qué Cristo nos llama a cargar la cruz, mis hermanos? Y a seguirlo a Él. Porque sabe que Él nos va a ayudar. Nosotros solos no podemos llevar esa cruz. Pero Él nos dice esa frase porque Él sabe de que Él nos va a ayudar a cargar la cruz. Su yugo es ligero, mis hermanos. El yugo del mundo es pesado. Es pesado. Pero la cruz de Cristo, mis hermanos, nos hace ver su grandeza y a imitarlo a Él y a seguir lo que Él mandó que hiciéramos. Cuán importante es, Efesios 4, 7 al 10 dice, pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice de esta forma, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, explica Pablo, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Para poder, mis hermanos, llenarlo todo. Mis hermanos, la ascensión de Cristo es muy significativa. Y si no es significativa para usted, es tiempo que comience a pensar en ella. A que sea significativa en su vida. Debe de ser un alto, mis hermanos, pensamiento el estar
viendo esto y pensar en ello. Para nosotros, mis hermanos, los creyentes, la ascensión de Cristo, esto señaló el final de su ministerio aquí en lo terrenal. Pues Dios, el Padre, sabemos que amorosamente había enviado a su Hijo al mundo a morir para pagar nuestra deuda, una deuda que no podíamos pagar y que no podemos pagar. No podemos pagar, mis hermanos. Y así, Cristo nos ha reconciliado con el Padre para mostrarnos el camino. Cuando usted piensa en ello, de que teníamos una deuda tan grande que no podíamos pagar por ninguno de nuestros méritos, hermanos, cuán agradecido debe estar nuestro corazón al pensar que Cristo lo hizo todo por nosotros. Todo. Desde el momento que usted piensa que ha hecho algo o que puede hacer algo para merecerlo, mis hermanos, usted está pecando grandemente contra el cielo. ¿Qué podemos hacer nosotros para ganar la salvación? ¿Qué podemos hacer, mis hermanos, nosotros, unos débiles? ¿Qué argumento o qué cosa podría hacer usted para ganar la salvación que es de Dios? ¿Qué, mis hermanos? Nada. Y desde el momento que usted está pensando que puede hacer algo, mis hermanos, está totalmente equivocado. La salvación pertenece a Dios y la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es gracia, mis hermanos? Es algo inmerecido, algo que usted no puede ganar. A Él le plació darle la salvación. A Él le plació darle fe para que creyera en su Hijo amado Jesucristo. Qué hermoso es eso, mis hermanos, porque si yo pudiera con mis méritos ganar la salvación, entonces Dios no sería soberano ni perfecto. ¿A qué Dios honraríamos? ¿A qué Dios serviríamos? Pero porque Él es perfecto, Él hace todas las cosas perfectas, nada escapa de Él lo tiene todo bajo sus manos. Nada se esconde de Él, nada. Nuestras vidas, ahora que estamos en Cristo Jesús, estamos guardados, estamos salvados en Cristo Jesús bajo las alas del Dios omnipotente. ¿Quién nos puede mover de ahí, mis hermanos? ¿Quién los puede arrancar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Arma forjada? ¿Carne, sangre? ¿Potestades, principados? ¿Qué nos puede arrancar del amor de Cristo? Nada. Eso, mis hermanos, trae un consuelo extraordinario a nuestras vidas. Mis hermanos, esto significa que el éxito de su obra terrenal, Él ha cumplido perfectamente lo que el Padre le había encomendado hacer. Algo que ningún hombre en la tierra podía hacer o puede hacer. Nadie lo puede hacer. Él lo hizo. Cristo Jesús hizo todo para nosotros. Y Él sigue haciendo todo para nosotros. Porque fue necesario que el Cordero perfecto y santo muriera una sola vez para el perdón de nuestros pecados. Cristo no puede estar muriendo todo el tiempo, como era necesario en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes primero pidieran perdón por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, haciendo sacrificios. Ahora no, el sumo sacerdote, Cristo Jesús, ha pagado una sola vez por nuestros pecados. Un sacrificio perfecto. Ese es nuestro Dios perfecto. Qué bendición es poder servirle a un Dios glorioso y santo, como lo es nuestro Padre Celestial, el Altísimo Dios. Mis hermanos, Jesucristo regresa donde vino. Él regresa a su gloria celestial en la ascensión. Filipenses 2, del 5 al 11, declara el apóstol Pablo y dice: haya pues, mis hermanos, haya pues en ustedes esta actitud que hubo, no en Pablo, no en los hombres de este tiempo,
que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuán importante es eso, mis hermanos? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué obediencia más extraordinaria Jesucristo nos ha enseñado, mis hermanos. No tenemos excusa, ¿eh? No hay excusa. ¿Cómo podemos excusarnos? ¿Cómo? ¿Cómo, mis hermanos? Por lo cual ahora, esto es importante, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Qué cantábamos? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién, mis hermanos? De Dios Padre. Entonces nosotros, mis hermanos, si de algo hay que gloriarnos, gloriémonos en Cristo Jesús. No nos gloriemos en nosotros mismos, en nuestros conocimientos o en lo que usted crea que tiene fuerzas o posesiones. Eso no sirve delante de Dios. Si en algo nos gloriamos, que sea en Cristo Jesús, para gloria y honra de Dios Padre. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Miren qué bendición. Jesucristo le dice a sus apóstoles, voy al Padre. ¿Por qué Jesús hace esta declaración? Ya Él les había dicho de esto. En Juan 6:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo al mundo y voy al Padre. Recordando, mis hermanos, que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es mitad Dios y no es mitad hombre. Eso es una herejía y eso no existe. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Él es Dios. Juan 14:12, Él dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Qué hermoso, mis hermanos. Debemos de entender, mis hermanos, que cuando Jesucristo hace esto, que regresa al Padre, cuando hace la ascensión, Jesucristo establece su reino a través de su ascensión. ¿Cómo? Miremos. Ascendió para enviar al Santo Espíritu. Juan 16, en el versículo 7 al 15, dice de esta forma, declara de esta forma, pero yo les digo, la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Estamos hablando de Satanás. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo, si el Señor, me glorificará porque tomará de lo mío, la Santa Trinidad, ¿verdad? Y se lo hará saber a ustedes.
Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Qué bendición cómo podemos ver a nuestro Dios Trino en estos pasajes. Obrando para su pueblo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra Trinidad no la encontramos, pero no significa que no esté implícita. Está implícita en muchos versículos. ¿Y cómo la podemos ver hermosamente y claramente en estos versículos, mis hermanos? La Santa Trinidad obrando para nosotros. ¿Cuán importante es esto, mis hermanos? Pero no se queda ahí. Veamos esto importante para la iglesia de Dios. ¿Cuán importante es esto? Cristo, mis hermanos, ascendió para preparar un lugar para su iglesia. ¿Acaso no somos bendecidos, mis hermanos? Cristo ascendió para preparar moradas para nosotros, para sus fieles, para sus seguidores, para sus hijos, para su esposa, para su iglesia. No es para todo mundo, es para los suyos, los que obedecen su palabra. Si me aman, dijo Cristo, obedezcan mi palabra. Obedezcan mi palabra. Por lo tanto, Él ha ascendido a preparar lugar, a preparar moradas para nosotros. Mis hermanos, qué bendición es esto. Si yo le digo a un amigo o a un hermano que me vaya a preparar una casa, un lugar, yo estaría desconfiado de que ese amigo o ese hermano se puede quedar con esa casa que yo mandé a preparar. ¿No creen en ello? El hombre es pecador. Y puede ser tan injusto que me deje sin esa casa. Puedo confiar, pero aún así no confiar completamente. Pero en esto, mis hermanos, confiamos completamente porque es Dios el que ha dado esta promesa y esta palabra. Y la palabra de Dios, mis hermanos, se cumple. Y es perfecta. Y por eso confiamos en Él. Él dice en Juan 14, 1, 4, mis hermanos, que Él va a hacer esto. No se turbe su corazón. No se angustien, no se aflijan acerca de lo que vendrá. Recuerden que nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Ni la muerte ni nada podrá separarnos del amor de Dios. Si morimos, debemos de decir, como dijo Pablo, es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos con Dios. Eso es importante. Este mundo pasajero pasa. Aquí somos peregrinos. No vamos a estar mucho tiempo. Solo somos pasantes. Pero nuestra ciudadanía, nuestro lugar, nuestras moradas están acá. Y esto es lo que habla Jesucristo. Y Él dice, no se turbe su corazón. Creen en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Quiénes ustedes, mis hermanos? ¿Quiénes ustedes? Sus hijos. Y si me voy, si a Jesucristo son palabras de Él cuando estaba en esta tierra, y les preparo un lugar, qué importante, vendré otra vez. Y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. ¿Dónde está nuestro lugar, mis hermanos? ¿En la tierra? En el cielo, en el reino del cielo. Y conocen el camino a donde yo voy. Conocemos el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No por rituales, no por obras, no porque te vayas hincado 50 millas golpeándote la espalda, entrarás al cielo. No funciona de esa forma, mis hermanos. Solo por Cristo
Jesús, solo por su gracia. Qué importante, Él ascendió para ejercer su ministerio sacerdotal. Hebreos 4, el versículo 14 al 16 nos dice, Jesús el gran sumo sacerdote. Teniendo pues, mis hermanos, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ¿qué? Nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué bendición tener a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos ha librado de una muerte, de una eternidad sin Dios. Cristo Jesús. Mis hermanos, Jesucristo ascendió y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y salvando aún almas perdidas. Cuán importante es que prediquemos el Evangelio a los que aún no lo conocen. Mis hermanos, hermosos son los pies de los que llevan la palabra de Dios, de los que hablan de su Evangelio. Hermosos son los pies de ellos. Mis hermanos, Cristo Jesús ha hecho la obra perfecta. Nosotros debemos de pedirle, mis hermanos, si no hay convicción en nosotros, en nuestro corazón, si aún no tenemos esa convicción de que Él nos ha salvado, acerquémonos al trono de la gracia, confiando de que Él, mis hermanos, es grande y poderoso para limpiarnos de nuestros pecados y venir a ser hijos de Él, y quitar la enemistad que tenemos por naturaleza delante del Padre. Porque recuerden, todos han pecado, todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero a Él le plació enviar a su Hijo amado para salvarnos y limpiar nuestros pecados. Mis hermanos, Hebreos 7:24 nos dice, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hay unas palabras importantes, mis hermanos. Él también es poderoso para salvar para siempre. Nos salva para siempre. La salvación que nos da es para siempre en Cristo Jesús, para gloria del Padre. ¿Cómo un Dios perfecto puede permitir que a alguien que ha salvado se pierda? Mis hermanos, para salvar para siempre. No estoy interpretando este versículo, lo estoy leyendo. Escuchen, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, quien Cristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Mis hermanos, qué hermoso versículo para nosotros. Mis hermanos, ascendió para una reunión futura con los creyentes, su pueblo, sus ovejas, su cuerpo, su iglesia, nosotros, mis hermanos. Y todas las iglesias del mundo locales que se congregan creyendo en Cristo Jesús. Mis hermanos, es importante ver cómo Pablo en 1 Tesalonicenses nos habla en el versículo 4
y en el capítulo 4, versículo 13 al 18, y nos habla de la venida del Señor. Es importante, mis hermanos, poder ver estas verdades en Cristo Jesús. Es importante, mis hermanos, que entendamos esto. Mis hermanos, estamos acá con una mente, un espíritu, un cuerpo, y debe de ser nuestro deseo siempre. Honrar y bendecir a aquel que nos ha llamado, a aquel que es eterno, a aquel que es poderoso. Mis hermanos, como les decía, si no siente que el Padre habla por medio de las Escrituras, pídale al Espíritu Santo, mis hermanos, que le dé discernimiento para hablar con Él. La oración, mis hermanos, del justo, dice su palabra, es poderosa, mis hermanos. Y puede mucho la oración del justo, pero esa oración no es así nomás, es de un corazón contrito y humillado que se acerca delante de Él. Dios ve de lejos al que se acerca con un corazón altivo. Por lo tanto, esa oración no es que sea escuchada, pero no es respondida. Pero al que se acerca creyendo con un corazón contrito y humillado, con un corazón en verdad dispuesto a escuchar la palabra de Dios, Dios, mis hermanos, es grande en misericordia y inclina su oído para escuchar a sus hijos que claman. Primera Tesalonicenses nos habla, mis hermanos, Pablo, acerca de la venida del Señor. Él dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Qué se refiere? A los que han muerto sin Cristo, los que no tienen esperanza. Ustedes que están en Cristo no ignoren, mis hermanos. Los que han muerto sin Cristo, por supuesto, ¿verdad? No tienen esperanza, pero nosotros que estamos en Cristo tenemos una esperanza verdadera. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. En Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que dormían. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Palabras que debemos de decirnos seguidamente, mis hermanos. Confortémonos con estas palabras del Señor. Mis hermanos, Cristo vendrá por su pueblo, no hay duda de ello. Si los apóstoles, mis hermanos, ya esperaban a Cristo, ¿cuánto más nosotros? El primer siglo los apóstoles esperaban a Cristo. Y es la actitud que los hijos de Dios deben de tener, esperar a Cristo. Esperar a Cristo, porque en cualquier momento viene como ladrón, mis hermanos. Y un ladrón no avisa al dueño de la casa cuando va a llegar, jamás. Llega cuando menos se lo esperan. Y Cristo vendrá cuando menos lo esperemos. Cuando creamos, mis hermanos, de que estamos bien, aflijámonos. Aflijámonos en buscar el rostro de Cristo. Les pregunto, mis hermanos, si Cristo viene, ¿está su vida preparada para irse con Él? Solo unos cuantos amén, mis hermanos. Le vuelvo a preguntar, si Cristo regresa hoy mismo, ¿está preparado para irse con Él? ¿Tiene convicción en su corazón? Pregunto, si muere ahora, ¿su vida está en Cristo, mis hermanos? Esa convicción es la que debemos de tener siempre. Si Él nos ha salvado y nos ha rescatado, esa es la convicción que debe estar en nuestros corazones. Gozosos en Cristo Jesús. Mis hermanos, pero si no es así, pídale al Padre
que le muestre a su Hijo Jesucristo y le dé la salvación que solo proviene de Él. Porque esta es la cuestión. Escrito está, mis hermanos. Escrito está. Hebreos 9, 27 al 28 nos dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Nuestra ansiedad no debe ser una ansiedad mundana. Nuestra ansiedad debe de ser una ansiedad esperando en Cristo Jesús, esperando en sus promesas, esperando en su palabra. Me encanta estudiar a este predicador se llama Girolamo Savonarola. Él fue ejecutado, ¿verdad?, por creer en las doctrinas de la gracia. Él decía de esta forma: es imposible ir al paraíso por virtud propia. Se puede ir al paraíso porque ahí ha ido tu Salvador, Cristo, pero sabe también que no por tu propia naturaleza, no por medio de la plata y el oro, y no por tu virtud alcanzarás ese lugar. Podemos ir porque Cristo Jesús ha establecido el camino. Por Cristo Jesús lo hizo. Solamente por eso. No por mis méritos, mis hermanos. Y cuando tú creas que es por tus méritos, mis hermanos, pídele al Señor que te perdone de ese pecado. Necesitamos a Cristo en todo. En todo. No solo en unas cosas parciales. En todo necesitamos a Cristo. Mis hermanos, es necesario. Cristo ascendió, mis hermanos, a su gloria, como lo vemos, ¿verdad?, en Hechos. Hermanos, decía Lucas, en el Hechos 2, 29 al 36, él decía, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, toda la casa de anhelo, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo de todo. Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es soberano de todo. Efesios 1, del versículo 15 al 23, Pablo, hablándole a los efesios en esta carta inspirado por el Espíritu Santo, les decía, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria de los espíritus, de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder.
Este poder, mis hermanos, obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo que sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia, su cuerpo, Cristo, la cabeza de ese cuerpo, aquel con su plenitud que lo llena todo en todo. Mis hermanos, cuán importante es la ascensión de Jesucristo. Esto indica la manera que Él regresará, mis hermanos. La ascensión de Jesucristo indica la manera en que Él regresará, como lo veíamos en Hechos, mis hermanos. Pero, mis hermanos, Cristo nos advierte de la forma, sabemos cómo vendrá, lo que no sabemos es cuándo vendrá. Eso es importante de tenerlo en mente siempre. Todo es importante de tenerlo en mente, pero hay cosas que deben de estar en nuestra mente todo el tiempo meditando. Esto es importante, mis hermanos. Esto es importante. No sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que viene. Mis hermanos, Cristo nos advierte y nos advierte claramente de estas cosas. No hay excusa para nosotros. Si vemos nosotros en Mateo 24, del 32 al 44, y vemos la parábola de la higuera, mis hermanos, vemos cómo Cristo nos advierte en esa parábola y Él dice en esos versículos, y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. ¿Quién? Cristo Jesús está cerca a las puertas. La trompeta está a las puertas de ser sonada. En verdad os digo, si al Señor Jesucristo estas palabras saliendo de su boca cuando estaba en la tierra, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso también vosotros está preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Qué advertencias más grandes, mis hermanos? ¿Qué advertencias a las cuales debemos de tener mucha mente? Debemos de tenerlas en nuestra mente. No sabemos cuándo Cristo viene. Y por si no entendían, Cristo les da otra parábola, la del siervo fiel e infiel. En mismo Mateo 24, 45, 51 les dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa?
para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, como algunos creen que Jesucristo tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué advertencias tenemos, mis hermanos? ¿Qué advertencias tenemos? Segunda de Pedro, el apóstol Pedro escribía estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Él decía acerca de el día del Señor. Pero amados, ¿con qué amor Pedro hablaba, mis hermanos, al pueblo de Dios? Pero amados, una advertencia, miren, no ignoren esto. Pongan atención, sean prudentes, sean diligentes, pongan su mirada en estas cosas. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino es que paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, mis hermanos, llamaba siempre al arrepentimiento. Algunos sacan de contexto que dicen, no, el Señor se iba a lugares donde habían mujeres, ¿verdad? Prostitutas, ladrones, gente de toda clase. Y esa excusa la quieren usar, ¿verdad? Para ellos hacer las cosas que esa gente hace. Esta es la diferencia, mis hermanos. Jesucristo nunca actuó como ellos actuaron. Jesucristo nunca suavizó su mensaje. Jesucristo siempre fue recto en lo que dijo y predicó. Él no suavizó el mensaje. Él no dijo como Marcos Witt, yo no quiero hablar del infierno a las personas porque las personas se enfadan. Imagínense, mis hermanos. ¿Qué cosa es esa? ¿Cómo que no voy a hablar del infierno porque a las personas no les gusta y se enfadan? Hey, como decía hoy en la mañana, y Calvino lo decía siempre en sus sermones, prefiero ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. Jesucristo no se hizo como ellos. Los llamaba al arrepentimiento, les perdonaba sus pecados y les decía, vete y no pequéis más. No les decía, seguí en lo que estabas haciendo. No, el hombre que es de Cristo, que es transformado, cambiado, el hombre que ha sido hecho nueva criatura, no puede ser como el hombre de antes. Somos llamados a ser santificados. La palabra santo, que el Señor es santo, es que es apartado de todo mal pecado. Y Él dice, sé santos porque yo soy santo. Dice, sean apartados ustedes también del mundo. No pueden actuar como el mundo, no pueden ser como el mundo, no pueden hacer como sus amigos. Sean apartados como yo lo soy. Mis hermanos, decía el apóstol Pedro siguiendo en esos versículos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora la justicia. No hay injusticia, solo hay justicia. Mis hermanos, Mateo dice estas palabras
en el capítulo 24, en los versículos 30 al 31, él dice, entonces, esta esperanza, ¿verdad? Grande para nosotros. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. A sus escogidos. Ahora sabemos, ¿verdad?, de que todos serán presentados delante del gran trono. Todos, buenos y malos. Ahora la cuestión es que sabemos las palabras para los que no están en Dios. Sabemos las palabras para los que no están en Dios. Y sabemos las palabras para los que están en Dios. ¿Qué palabras son las que queremos escuchar? Entra en la presencia de tu Señor, al siervo bueno y fiel. Y a los que no obedecen su palabra, mis hermanos, es claro que les espera una eternidad en el lago de fuego. Es claro. Pero los que obedecen la palabra de Dios, los que aman a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y mente, mis hermanos, hay una promesa para nosotros. Y por eso Cristo ascendió, para volver de nuevo por nosotros. Así que descansamos en esas promesas, descansamos en esas verdades y esperamos en esas verdades. Esperamos pacientemente. Debemos de ser pacientes, mis hermanos. Debemos de saber que la paciencia trae recompensa. Trae recompensa, mis hermanos. La paciencia produce fe. ¿Usted quiere tener fe? Tenga paciencia. Tenga paciencia en las cosas de Dios. Y si no siente que le alcanza la fe, pídale al Señor que Él es grande en misericordia para darle fe. Y Él es grande en misericordia para perdonar sus pecados. Si usted siente que necesita que el Señor perdone sus pecados, hable con Él. Acérquese al trono de la gracia, pues sabemos que tenemos a un sumo sacerdote ahí que fue tentado en todo, mis hermanos. En todo. Si usted cree que usted la pasa mal, Jesucristo fue tentado en todo, con la única diferencia que Él es el Hijo de Dios y no pecó en nada de ellas. Siempre prevaleció porque Él es fiel. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, y si hemos sido infieles, pidámosle al Señor que nos ayude y nos perdone, mis hermanos, de nuestras faltas. Porque todos cometemos falta. Si yo digo que no soy pecador, lo hago mentiroso a Él. Todos somos pecadores. Ahora, el que está en Cristo Jesús no hace premeditación para pecar. Usted no conserva esos pecados en su mente para pecar, porque usted sabe que Dios no le gustan esas cosas. Usted pide perdón al Señor en sus pensamientos y le dice que le ayude a llevarlos. Santiago es claro y nos dice, hey, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Cristo resistió a Satanás y lo resistió no con sus palabras, digamos, en terrenal, con la misma palabra. Con la misma palabra le respondió. Recuerden, Satanás los tentará aún con la misma palabra, pero nosotros debemos de contestar con la misma palabra, no por nuestras fuerzas, no por nuestros conocimientos, que sea la palabra dando la verdad, que sea la palabra siendo expuesta en todo. Así que, mis hermanos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, Padre, porque entendemos, Señor, que Cristo Jesús ascendió al cielo en gloria, se ha sentado a tu diestra, Padre. Está intercediendo por nosotros cada día, Señor, cada hora, cada minuto, Padre.
Gracias porque nos has dado, Señor, al sumo sacerdote, a nuestro juez. Padre, gracias por Cristo, gracias por su obra en esa cruz. Gracias por su sacrificio, porque no teníamos, Padre, cómo llegar a ti. Pero a ti te plació romper el velo, Señor, y ahora podemos tener entrada a ti, Señor, por medio de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tú volverás y es tu promesa, Señor, y tus promesas se cumplen, tus promesas son verdad. Sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, mi Señor, permanecerá para siempre, porque tú eres el Dios, el Creador, el que nos conoce en todo. Tú nos creaste y nos hiciste. Y a ti te plació, Padre, hacernos a semejanza tuya, Padre. A ti te plació, Señor. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, en cada momento, que nos ayudes, Padre, que perdones, Señor, nuestras faltas, que perdones, Señor, nuestras actitudes y pecados, Padre. Que nos encuentres siempre limpios delante de ti por el mérito de Cristo, Padre. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos da el deseo de escudriñar tus escrituras, de hondar en ellas, de redarguir en ellas. Padre, gracias por tu palabra que nos has dejado plasmada en este libro, Señor. Y Padre, gracias porque por medio de ella tú nos hablas, Señor. Por medio de ella, Padre, tú nos das las instrucciones. Y sabemos que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Gracias porque fue inspiración tuya, Señor, esto, Padre. Gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Y confiamos en ella, mi Dios. Gracias por Cristo Jesús. No podemos parar, Señor, de agradecerte, Padre. Es que lo que tú has hecho, mi Señor. ¿Cómo podríamos pagarte, Padre? Pero a ti te plació atraernos a ti con cuerdas de amor por tu gracia eterna. Gracias por tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad, Padre. Que tu voluntad es perfecta para nosotros, Padre. Y tú sabes lo que necesitamos, Señor, cada día. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos.